Plaza Podcast. En efecto, la Plaza de las Letras, programa número 10 de la cuarta temporada. He tenido que mirarlo porque no me lo sé, os podría engañar, pero la realidad es la que es. Soy Aitor Pilán de Miguel, contumaz en mi error, y conmigo están dos personas a las que admiro y de las que aprendo a diario, y como este es un programa un poquito Tenet... Uy. Película. No lo sabéis, pero la vida es la que es y a veces es revuelta. Alicia Moy y Javier Alandes. Hola. Yo me he Hola. vestido así de crooner porque he sabido que me tocaba el micro y llevarlo en la mano y no me tocaba pie de micro, entonces me he vestido adrede de crooner para ello. Pues yo vengo tan normal. Yo te iba a decir, ¿y tu jersey y mi sudadera qué hacemos? No sé, me gusta el color. A mí me parece bien todo. ¿Podemos contar por qué te has vestido así? Sí, podemos contarlo, claro. ¿Podemos? En mayo va a salir mi nueva novela, El Rey de Bronce, y hoy una gran fotógrafa, Eva González, ha venido a hacerme unas fotos para que una de ellas sea la foto de la solapa del libro, así que por eso me he vestido así. Perfecto. Es que quería hacerle publicidad. Pues muy bien que hacer, claro. Esto es así. ¿De qué vienes a hablarnos hoy? Pues mira, Francinata. mirad, hoy tenemos a Javier Peña. Lo conocemos todos, o lo conocerán todos los oyentes por el podcast, por Grandes Infelices, pero también por sus libros. Viene a presentarnos Tinta Invisible. Y él es un gran especialista en las biografías de escritoras y escritores y en ese hilo conductor de la felicidad o infelicidad en esas vidas. Y entonces me apetecía mucho hablar sobre biografías, enlazando con algo que me ha ocurrido en los últimos días. Estuve con una persona que está escribiendo su primer libro. Su primer libro resulta ser una biografía. Ahora iremos. ¡Bravo! Ahora iremos hacia Ese ahí. tío tiene Ambicioso. unas buenas asaduras que, Ahora que iremos diría hacia la allí. triste. Investigando, pues he visto que tenemos biografías de muchos personajes. Normalmente son biografías de personajes conocidos, donde subyace la pregunta para el lector de ¿cómo llegó a hacer lo que hizo esa persona? La biografía de Nadal. Oye, ¿cómo llegó a ganar 14 Roland Garros? La biografía de Donald Trump, la biografía de cualquier personaje público. Sí. Subyace esa pregunta. Además, tenemos escritores que son escritores de biografías. Walter Isaacson es un escritor de biografías. Con algunas muy buenas, ¿eh? Sí. La de Washington y la de Einstein son dos librazos. Y la de Steve Jobs es un muy buen libro. Más allá del personaje. Yo creo que es buen libro por el personaje. Más allá del Es personaje, opinión es un personal. muy buen libro. El propio Stefan Zweig fue un gran biógrafo también. Bueno, que Stefan Zweig lo hizo todo bien. Todo bien. Hasta sí. ser un O sea, gran infeliz. No se puede decir, sí. Hasta ser un gran infeliz. Estáis finísimos hoy, ¿eh? Finísimos. ¿Cambia algo cuando la biografía... A ver qué opináis. Cuando la biografía está escrita por un autor especializado en biografías, bueno, o alguien que ha querido escribir la biografía, o cuando es una autobiografía, ¿creéis que es importante el matiz? A ver, es que ahí entra la objetividad y la subjetividad. Quizás sea más subjetiva la Autobiografía. ¿verdad? Que lo estás viendo desde un punto de vista en el que tú lo has vivido. Pero también, ¿qué ocurre cuando el biógrafo no ha vivido al lado del biografiado esos momentos, sino que los narra de oídas, pues entrevistando a conocidos, entrevistando a... ¿Esa objetividad existe? ¿También hay subjetividad? ¿Qué opináis? Claro, hay cierta subjetividad también. Depende también mucho, yo creo, desde mi punto de vista, de hasta qué punto está documentado ese personaje, Ajá. hasta qué punto está investigado. Porque si hablamos de un personaje histórico que apenas hay información, puede que haya más subjetividad. Claro. Fíjate que ahora que vas hablando, Alicia, podemos incluso ir subdividiendo el género de biografías, ¿no? Es decir, si es
una biografía o una autobiografía, y si la biografía, la autora o el autor lo está haciendo de alguien ya fallecido, de alguien de otras décadas, otros siglos, o ha podido compartir momentos con la persona a la que está haciendo la biografía. Por lo tanto, se va como compartimentando el género. ¿Qué me llamó la atención de la persona con la que estuve el otro día y me contaba su proyecto de biografía, que ya lo llevaba muy avanzado? Aparte, una persona que tiene madera en este caso es un chico, tiene madera de escritor, y su primer proyecto es una biografía. Que para mí, las biografías como tal siempre son de personas que han sido relevantes en su campo por algo en concreto y que tienen una cierta dimensión pública. No conozco biografías como tal de personas anónimas o de personas que no son conocidas a través de los medios o por el gran público. La vida de Mari la charcutera puede ser muy interesante, pero la tienes que contar estupenda para que sea un libro interesante. Y en ese caso, como no es una persona importante, igual no es una biografía, sino una novela. Eso Exacto. Es. Ahí vamos, ahí vamos. Era lo que debatíamos esta persona y yo, que había escrito una biografía sobre una persona que tiene una vida muy interesante, que tangencialmente ha tocado hechos importantes en el siglo XX, de una manera muy tangencial, pero que es una persona completamente anónima. Y el debate estaba entre si él, el escritor, debía darle un formato de biografía o le debía dar un formato de novela, de novelar una vida. Ya. A ver, yo desde mi punto de vista, humilde opinión, si hay mucha laguna de información, yo ficcionaría. Yo. Bueno, que novela no tiene... Bueno, ficcionaría es decir novela. O sea, yo, exacto, teniendo en cuenta el rigor histórico, que todo cuadre, el contexto y demás, bueno, pues yo diría, pues pudo ser, imagínate, sabemos que fue del punto A al punto B, pero no sabemos cómo fue. Bueno, pues en esa época puede ser que fuera en carromato y que le atracaran a mitad y así, pues ficciono tal y novelo. Yo lo haría, si hay mucha laguna, digo... Si ya tengo mucha información, yo haría biografía. Estoy completamente de acuerdo contigo. Quizá a lo mejor incluso una persona anónima por importantes cosas en las que haya participado, casa más una novelación de su vida. Y entonces ahí nos encontramos, para a lo mejor quien sea lector de biografías o autora o autor de biografías, con que cuando novelamos, entonces... estamos escribiendo una novela, es decir, hay un personaje que tiene un detonante y tiene un objetivo. Claro. Que probablemente después de ese objetivo lo que pasa con su vida ya me da un poco más igual. Mientras cuando es una biografía de un personaje relevante, nos puede interesar su infancia, nos puede interesar su adolescencia, sus primeros trabajos, incluso qué pasa más allá en su vida después de su clímax, ¿no? Después de eso que le ha hecho famosa o famoso. En cambio, una persona anónima, si lo tenemos que novelar, probablemente ya tenemos que buscar un objetivo a cumplir. Y ese objetivo a cumplir a lo mejor se cumple en sus 20 o 30 años, con lo que el resto de su vida, a lo mejor como lectores de novela... No. Entonces se estableció un debate en el que no encontramos solución, pero que nos hizo ver que el género de las biografías es mucho más extenso de lo que yo mismo pensaba, por ejemplo. Muy interesantísimo. Sí. ¿Llegasteis a alguna conclusión real? No llegamos a ninguna conclusión real. Es cierto que él sí que tomó una decisión y es que estamos hablando de un autor que a la persona a la que va a biografiar, no autobiografiar, sino a biografiar, esa persona está viva y entonces es la fuente de directa, o sea, mejor imposible. Directa, sin ser una persona relevante, sin ser una persona mediática, una persona que todos podemos conocer. Y que el formato que le había dado era un formato biografía. Juventud, adolescencia, primeros trabajos, cosas importantes que hace, cómo es su vida a día de hoy, dónde sea... Y el tiempo dirá si a las lectoras y lectores les parece interesante toda esa extensión en una persona que no tiene una dimensión pública. Pues sí, muy interesante. Muy interesante. Permitidme que os cuente una cosa. Así cambiando Te lo permitimos. de tema. Muy Perdón, bien. Javier. No, que va. 180 grados. 270, vamos a quedarnos ahí.
Bueno, vale. Imaginaos un escenario en el que, por arte de Birlibirloque, por el Zeitgeist, porque a veces patata, hay un talento generacional muy grande para hacer algo. Ajá. Pero muy grande. Realmente tipos brillantísimos, capaces de, en este caso con la pluma, enardecer a todo un país. Muy bien. El Brasil del 70 con pluma. Bueno, con boli. Estás hablando de fútbol, entiendo. Por ejemplo. Ah, vale. Es decir, Yo también me había perdido. Claro, Cuando se junta un talento generacional que no se sabe por qué, ha Efectivamente. surgido Es de verdad, una manera... sí. Efectivamente. Tendrá sus motivos, pero a priori parece esporádico. Correcto. Esporádico de espora. Es- Como el Dream Team de Barcelona 92, hablando de baloncesto, que Te toca más de cerca. me siento... Bueno, no, igual. No me parezco en nada ni a ningún jugador de Brasil ni a ningún jugador de los del Dream Team. Los dos meamos de pie, supongo. Pero imaginaos ese escenario, gente con talento, gente además conocedora de ese talento, y de repente una guerra. ¿Cómo te cambia eso a la hora de enfrentarte a hacer algo que ya sabes que eres bueno? ¿Te abandonas? ¿Te dedicas a hacer política? ¿O te callas? Yo creo que es demasiado... Esa tendría que estar en sus zapatos, no te puedo contestar. Pues eso es lo que pasó en la España del 27. La generación del En la 27. generación del 27, efectivamente. Hubo una guerra civil en uno de los momentos más prolíficos y bellos de la literatura, de la historia de la literatura española. Todo el mundo sabemos que efectivamente, además estamos a punto de que se cumplan 100 años y el por saco que van a dar con el tema de... Bueno, a punto. Que nos quedan una década y pico, ¿vale? Pero son muy cerca. En tiempo geológico, de hecho, ya ha sucedido. Y llegó la guerra civil, y esa guerra civil cambió completamente el panorama literario español cuando había una generación empezando a petarla. Una generación que, también con todos los respetos, su tendencia política no fue la ganadora, por lo tanto hay mucho silencio al respecto. Pero ojo, que es que a mí eso me parece más meritorio, porque lo normal es que la historia te la cuenten los vencedores. Sin embargo, y esto es una cosa de la que también quiero hablar, la poesía española de la generación del 27 se divide entre los que evidentemente eran del bando nacional Sí. y del bando republicano. Sí, evidentemente todo el mundo conocemos a Miguel Hernández, evidentemente, claro que todos tenemos a Lorca como el gran poeta de la Guerra Civil. Pero resulta que lo de Lorca como gran poeta de la Guerra Civil es falso, porque Lorca no escribió ni un verso sobre la Guerra Civil. Bueno, muere en los primeros días, Claro. muere Sí. en agosto del 36. Claro, porque a Lorca lo suicidan. Sí, lo A suicidan. Lorca lo suicidan de manera muy malamente. Entonces, al final a mí me resulta muy curioso y tengo muchas preguntas al respecto, y os voy a lanzar algunas, a ver si lo solucionamos, de cómo es posible que, efectivamente, como tú decías, ese silencio haya llegado a nuestros días opacando completamente la poesía nacional que se hacía en el país. Porque es verdad que los poetas que iban más con el Aguilita que con el tricolor, y no pongo ni colores, ni quito Nada, ni ¿no? quito ni pongo rey, resulta que hubo quien se decidió por hacer cosas bonitas, Alberti, Miguel Hernández, Sí. ¿vale? Pero hubo quien se decidió por ensalzar el espíritu nacional. Y teniendo en cuenta que ganaron los del espíritu nacional y hubo 40 años de silencio Sí. de esa poesía bella y bonita, ¿por qué hoy recordamos más a Alberti y a Miguel Hernández? ¿Porque son mejores líricamente? ¿O porque 40 años de represión nos hizo olvidar a quien se posicionó del lado franquista? Wow. Es que... Fíjate que en los casos como Alberti, Lorca o Hernández son casos que tocan de manera directa la guerra civil, es decir, uno es asesinado en los primeros días, Miguel Hernández es encarcelado y muere en la cárcel, y Alberti, muy cercano al gobierno,
forma parte de la Junta de Incautación que protege obras de arte y del traslado de los cuadros del Prado aquí a Valencia y demás. Hay una novela estupenda de eso. No sé si la has leído, Ali. No, creo Los que no. Guardianes del Prado. No me digas. Es de Javier Arandes. Estupenda, Es una novela sí. estupenda. Gracias. Pues es cierto que a mí, por ejemplo, desde mi posición de nacido en los 70, lector actual, de Miguel Hernández me llega más su dolor, su biografía, esa dramática historia, más que sus propios versos. Es decir, incluso cuando lo estudio en literatura, en el instituto y demás, se habla más de su encarcelamiento que de su propia obra. Entonces, y de Lorca mundialmente conocido, pero también todo su trabajo puede estar incluso un poquito opacado por también su dramática muerte. Entonces, ¿puede ser que aspectos de su vida hayan trascendido a su propia obra? Seguro, seguro. Por eso yo no tengo una opinión al respecto y os lanzo preguntas, porque es que a mí este tema... El propio Machado, la dramática historia de Machado y su cruce a Francia y su muerte a los pocos días de llegar a Francia y demás. Yo es que no... Pero tú eres historiadora, o sea, no hay nadie mejor que tú para opinar de lo que sucedió a nivel histórico. Sí, bueno, a nivel histórico yo creo que lo sabemos todos, lo que sucedió. Lamentablemente. Y luego lo de que a día de hoy nos haya llegado más la belleza del... Yo creo que es porque todavía... es que aquí me voy a mojar. Claro. Yo creo que todavía es porque aquí hubo una amnistía y hubo mucha gente que consideró que no fue justa. Entonces yo creo que todavía está esa tristeza de que no se llegó a hacer justicia, entendámonos, que hubo... todo estuvo mal, para mí las guerras, cualquier bando es malo, pero por eso está se le da más belleza al que perdió, porque consideramos que no se ha resarcido. Había que compensar. Había que compensar. Yo creo que hemos romantizado también mucho eso, quizá. O sea, esa compensación entonces ha venido... Y hemos demonizado también la otra parte. Bueno, claro, es que no estuvo con el pie de cuello. Bueno, a ver, Claro, es que había que no quiero dar mi opinión, ¿vale? No, claro, o sea, sí. estoy intentando... Claro. Lo que sí que es cierto es que la guerra cortó las alas Hombre, por supuesto. A ver. toda aquella generación, más allá de bandos políticos Sí, sí. o más allá de pensamientos, cortó las alas de esa generación y que probablemente se perdió, se dejó de producir muchísima obra que tendríamos a día de hoy. Y también es verdad que tú ahora, sin posicionarme ni decir nada, simplemente a día de hoy tú cuelgas ahora un poema de alguien del bando nacionalista y vuelvo a decir, como no hubo una justicia, entre comillas, pues no estaría bien visto que lo hicieras. ¿No? Así Creo, es, considero. Sí, así es. Y luego ya por último, antes de que Ali nos cuente cosas de los monos con cola que vienen del espacio, Exacto. toma spoiler. Un spoiler infinito. Infinito, efectivamente. La guerra civil también sirvió para que los ojos internacionales se pusieran en España. Podemos hablar de Hemingway, podemos hablar de Neruda, entre otros. De Robert Sí, Capa. De Robert Capa, De Robert quiero decir. Capa. O sea, es A que- nivel literario sí, a nivel de otras cosas Claro. siempre nos han ignorado. Lo cual me lleva a la reflexión de Javier, y con esto ya acabo. Lo que podíamos haber tenido Sí. si ese hombre se queda en Marruecos. Exactamente. Por supuesto, bueno. Si no coge el dragón bueno. y viene para acá. Efectivamente. ¿Y dónde estaríamos hoy? Bueno, eso ya no lo sabemos, pero a nivel cultural parece que era un florecer. No, Claro. por eso te digo, ¿y dónde estaríamos en el 2025? Entonces, eso significa, perdón por terminar el tema, que aunque no lo sepamos, es posible que en Oriente Medio se esté cercenando generaciones de artistas. Vamos, ya te digo yo que en sí. Ucrania se estén cercenando generaciones de artistas. Seguro. Y que estemos desde ya mismo, perdiendo obras. La cultura siempre es molesta. Claro. Como los mosquitos. Ya está. O sea, ¿De qué vienes a hablarnos hoy, Ali? pues hoy voy a empezar diciendo que hoy yo voy a traer un tema que yo creo que os vais a sentir todos identificados, sobre te lo todo digo. los oyentes. Seguro que sí. Porque creo que todos tenemos la misma enfermedad. Y es, bueno, primero empiezo con una frase, ya sabéis, Humberto Eco dijo algo así como, si por ejemplo consideramos los libros como medicina, entendemos que es bueno tener muchos en casa y no unos pocos. Cuando quieres sentirte mejor, entonces vas al armario de las medicinas y eliges un libro. No uno al azar, sino el libro correcto para ese momento. Es por eso que siempre debes tener diferentes remedios en tu dispensario particular. ¿Cuántos libros tenéis ahora mismo en casa que no habéis leído
Y lo más importante, ¿os sentís culpables por ello? No, yo no. Yo puedo tener más de 100 libros que en casa que no he leído. Y no me siento culpable. Tengo un pensamiento dentro de mí de ya le llegará el momento. Y sé que hay algunos que no les va a llegar nunca el momento, pero me encanta tenerlos. Me encanta. Es mi repositorio, o sea, es la decoración de mi casa. O sea, pero ¿estás de acuerdo con Humberto, no? Absolutamente. Yo, de hecho, pienso que una biblioteca, si ya me he leído todos los libros, es como que no tiene sentido, ¿no? O sea... Bueno, volver a los libros es fundamental. Sí, hay libros a los que siempre vuelves. Tinta Invisible, por ejemplo, sería uno al que siempre volverías. Pero de eso es otro tema que se puede hablar en otro podcast, de los libros a los que siempre vuelves. Pero sí que es cierto que una biblioteca en casa es más interesante cuando tienes libros. O sea, cuando tú vas allí y dices, ¿qué libro tengo ahora para leer? Si ya me los he leído todos. ¿No? ¿No os parece? Fíjate, yo, esa reflexión de Humberto Eco es de cabecera, ¿no? Es una reflexión de cabecera. Oye, tienes medicamentos en casa, pero no te tomas todos los días. Exacto. Solo te tomas cuando lo necesitas, ¿vas? Y ojalá no lo necesites nunca el medicamento. Y que los libros son ese remedio al que acudes y coges el que necesitas. También es cierto que esa reflexión siempre respecto a los libros leídos y los que no es, ostras, si tengo que coger como los medicamentos el que necesito, ¿cómo sé el que necesito si no lo he leído? Te iba a decir, sí que es verdad que luego llega un momento en el que acumulas tanto, que creo que los tres padecemos esta enfermedad, yo no sé si tendré 100 o más, acumulas tantos que dices, vale, pero ¿cuál elijo, no? Y se hace ahí como un círculo vicioso. Bueno, pues todo esto viene a que esto tiene una palabra en Japón. Es que a mí me gustan mucho los idiomas, y si no estaba en Japón, estaría en alemán seguro, que es sundoku, y es la mezcla de placer y culpa que se genera al comprar más libros de los que podemos leer. De los que podemos leer en un determinado tiempo, porque claro, si no... Claro, es que ¿alguna vez habéis pensado que no os va a dar tiempo a leer todos los libros que queréis leer? No, yo eso no me enfrento a esa realidad pero de la que acabo de ser consciente. Sundoku es expresamente para libros. Sí. No es... la mezcla de placer y culpa. Claro, pero expresamente para libros. Porque, por ejemplo, habrá una palabra entonces para designar mi placer y culpa de ver The Walking Dead, ¿no? Pues posiblemente. Y si no en alemán, ya te lo digo yo. Claro. Seguro. Lo tengo que... pero seguro. ¿Y crees que sentimos esa...? O sea, yo el placer sí que lo siento, ¿no? El decir, oye, tengo un montón de libros y hay algunos que no me he leído. Y es cierto que de vez en cuando también siento culpa. Porque, sobre todo porque a lo mejor son libros de compañeras, compañeros, escritores, de alguien que me lo ha recomendado mucho ese libro y todavía no le he encontrado todavía el momento. Sí que siento esa culpa a veces. Sí, es así. Entonces, os quería plantear si esto es realmente un problema o es una forma diferente de disfrutar de la literatura, lo de ir acumulando libros, ¿no? Algunas teorías psicológicas sugieren que poseer libros, aunque no los leamos, nos hacen sentir más inteligentes o conectadas con el conocimiento. Otros creen que es una ansiedad moderna derivada del exceso de información y de nuestra sociedad de consumo. El debate está servido, amigos. Yo no creo que sea una cuestión de la sociedad de consumo, porque yo recuerdo con muchos libros las estanterías de mi casa desde bien pequeño. Yo creo que estas cosas solamente nos pasa a gente en la que ha habido libros en casa desde bien pequeños. Sí. Porque la literatura, además, es un mal endémico que viene... Hereditario, ¿no? Que viene de totalmente. Que viene de herencia. Pero sí que es verdad que últimamente, y creo que ya lo hemos comentado en algún podcast, últimamente estoy teniendo la sensación de que leer se ha puesto de moda. Sí, se ha puesto de moda. Pues, al menos decir que lees se ha puesto de moda. Que sería muy guay si se hubiese puesto de moda una forma... O sea, a ver si me sé explicar. Uy, que se viene hostia. Sí, se viene hostia. Arremangate, porque yo... a ver, vamos a remangar. Que estaría muy bien que leer se hubiese puesto de moda... O sea, que fuese real. Y me explico. Que lean realmente el libro, que lo disfruten, que lo gocen. Que no lo lean en diagonal para decir me he leído 80 libros este mes y hago reseñas, como churros y demás. No sé por qué, no sé cuál es el fin, también te digo. Supongo que es el que está de moda. La presunción, yo creo que es la presunción. Luego, también, mira, mientras se compren libros, aunque... Bueno, ¿sabes? El sector está vivo, claro. Sector, más vivo que últimamente. Sí que es verdad que a mí las novedades me están agobiando bastante, porque como que... Es que yo me leo unos 60 libros al año y te diría que 40 no son novedad. Son clásicos, claro, o reclásicos que he releído 1000 veces. Ya, pero es que a día de hoy ya clásico es el libro de hace 4 meses. No, me niego. Me refiero... Claro. Que ya entra, ya está sepultado, o sea, ya está, claro, ya está olvidado. Ya no se ve.
Sí, pero bueno, como somos víctimas del Sondoku, tenemos novedades de hace 3 años Esa soy yo. a la que no nos hemos enfrentado todavía. Claro, Sí. claro. Sí. Bueno, no sé. Otra pregunta que os quería hacer, si es que estoy aquí. Sí, la vida es así. Porque hemos empezado el debate. ¿Creéis que a día de hoy hace falta presumir de ser intelectual en redes sociales? Y que eso está un poco enlazado con la moda de leer. Ay, es un que buen es- debate. es mejor que yo aquí Es- no hable. Sí, vamos a ver, yo me he metido en la guerra civil, Sí, eso que es verdad. peor. O sea, No, que y tira además- para adelante. Y además has estado muy fina, ¿eh? Tira para adelante. Es un buen debate, ¿eh? A mí voy a salirme un poco por la tangente. Bueno, claro, a ver. Voy a salirme un poco Sí, por la tienes que tangente. ser un poco Me comedido. encantan las personas que yo sé que son inteligentes, porque son amigas, amigos, son gente conocida, sé que son inteligentes, que no presumen de esa inteligencia, de esos conocimientos y que sus publicaciones es hoy me toca a mí cocinar la paella. Por ejemplo, es decir, donde no esa vertiente intelectual o esa vertiente de sabiduría no necesitan volcarla en redes sociales, por ejemplo. Sí, que mezclan un poco, ¿no? Que a lo mejor hoy te cuelgan, hoy me toca hacer la paella, que mañana te cuentan, me acabo de leer Claro, muy bien. el libro Sí, de sí. Alandes y me ha encantado, Eso es. ¿no? Vale, es. sí. Pero sí que es cierto que yo hay determinadas personas, mira, voy a hablar, determinadas compañeras y compañeros, escritores, que cuando me siento como solo hablan de escritores, han leído lo último de Hiroki Anemuchuchi Muy bien, buen cleans. y yo no lo he leído. Y te quedas un poco así como Sí. muñeco. Al que ha dicho Javier lo conozco, pero al que has dicho tú no. Buen cleans. Es que no Seguro que hay uno. Sí, seguro. Y seguro que es novedad. También te digo. Seguro. Bueno, tú no te has mojado. No se me ha olvidado. Yo es que los dos me seguís en redes sociales y tengo una cruzada personal contra cualquier cosa El que haga- postureo intelectual. No, el postureo en general. Cualquier Bueno, cosa sí. que haga ruido por encima de tu trabajo. Ya, O sea, sí. creo que el ruido lo tiene que hacer tu En trabajo. silencio, sí. Tu trabajo sea el que sea, ¿eh? No digo que sea tu trabajo alimenticio, sino que tu día a día, tu manera de trabajar, Claro. tu manera de conducirte en la vida, es la que tiene que hacer el ruido. Y luego, el liderazgo, la inteligencia o la percepción del liderazgo y de la inteligencia es algo que no nos corresponde a nosotros atribuirnos. No, además el movimiento se demuestra andando. Lo que pasa es que como en las redes, pues se muestra lo que se muestra. Es que vivimos en un momento en el que todo el mundo siente la obligación de vertir su opinión no solicitada. Y eso nos llena de opiniones de mierda. Ahí está. Y ya para ¿Te parece finalizar, suficientemente- me ha encantado, sí. Vale. Para finalizar, dejo una reflexión para los oyentes. Yo creo que la verdadera riqueza literaria no está en la cantidad de libros que poseemos, ni en los que leemos, sino en aquellos que realmente han dejado huella en nosotros. Leer debería ser un acto de disfrute y crecimiento, no una carrera para acumular títulos en una estantería. Y quizá el reto no sea tener más libros, sino elegir mejor que leer y, sobre todo, hacer tiempo para disfrutarlos sin presión ni postureo. Antes de hablar con Javier Peña, te voy a hacer una pregunta. Dígame. Tengo 11 ediciones de la Divina Comedia y 8 de la Odisea. ¿Vale? Creo que hay 3 o 4 que ni he abierto. ¿Eso en qué categoría de idiota me pone? Yo no, No, te lo estoy preguntando. Para porque- mí, yo no te veo en ninguna categoría de idiota. No, era por saberlo. No, es que, a ver, a mí si me apasiona un libro, pues cada uno tiene sus manías, ¿sabes? Y no las curan los Y no las médicos. curan los médicos. Una Mientras no categoría hagas de- daño a nadie, ¿a quién haces daño a nadie? De Bueno, coleccionista. A tu cuenta A bancaria. mi cuenta bancaria, efectivamente. Entonces es una categoría de coleccionista. Claro. Y tu objeto es esos 2 libros en concreto. Sí, concretamente. Otra eso cosa es. es que estudias todo el día en Instagram con la Odisea. Bueno, un poco sí, ¿eh? No, pero salgo todas tus fotos Ah, no. de los libros. En fin, que se pega poco. Sí. Pero ahora tenemos una entrevista increíble. Así es. Es una suerte cuando nos visita un autor, pero es que es una suerte cuando nos visita un autor que nos gusta. Un autor con el que hemos almorzado, cenado o desayunado en algún momento de estos últimos 2 o 3 años. Y lo es porque además de autor es colega, tiene un podcast. Él es Javier Peña. Muchísimas gracias, Javier, por venir. Hola, gracias a vosotros, un placer estar aquí. Gracias dobles además porque te has venido, de verdad, te has venido a Valencia. O sea, llevamos un tiempo a ver si hacemos la entrevista y tal, y hemos querido esperar a que estuvieras en Valencia para hacerla. Así que muchísimas gracias. No, supongo que no hace falta presentar a Javier Peña, pero por si acaso, más allá de que nació en el año que nació,
es licenciado en Ciencias de la Información, ha ejercido durante 9 años el periodismo en una casa estupenda que también hemos compartido, en el diario As. Y luego estuvo en gabinetes políticos. Desde 2022 tiene un podcast que no hace falta presentar, yo creo. Pero preséntalo, por favor. Sí. Di qué podcast es. Pues ahora me vais Imaginad que... Grandes Infelices. Eso, Grandes Infelices, Grandes correcto, Infelices, perdón, un referente perdonad. en los podcasts de literatura en este país. Y además uno de los pioneros. Luego nos ha contado antes, fuera de micro, el proceso y la verdad es que, claro, palidece. Claro. Nuestro esfuerzo palidece ante el tuyo, Javier. Totalmente. Y además de todo eso es escritor. Y por eso ha venido porque presenta el libro que tenéis Tinta ahí, Invisible. Tinta Invisible, que es una reconciliación deliciosa. Y en todos los programas yo hago la primera pregunta. Pero si hago la primera pregunta hoy, Alicia me quita la cabeza de un sopapo. Así que, Alicia, por favor. Qué presión ahora, ¿no? No, ¿por qué? Javi, feliz de que estés aquí, ya lo sabes. Muy feliz. Yo quería decir que este ensayo, aunque ahora nos explicas, porque esto yo ya lo sé, pero quiero que lo sepan los oyentes, está calificado como ensayo el libro, dice que es sobre la escritura, el poder transformador de contar historias y la pérdida, y yo añadiría, que ahí va mi pregunta, para mí, a pesar de tener muy presente la muerte, es un libro que me reconcilia mucho con la vida. Y no sé si esa era tu intención de provocar en el lector o es algo que te hemos dicho algunos lectores o no lo sé. No, bueno, es un libro que salió como salió. Quiero decir que no... Mira que yo soy de estructurar las cosas y de tener todo muy en la cabeza, pero este libro fue un poco creciendo a su manera. Mi padre no iba a estar en el libro al principio, iba a ser un libro sobre escritores únicamente, sobre historias, sobre ese poder de las historias, pero cuando empecé a pensar que realmente mi padre, de alguna forma la voz de mi padre después de muerto me decía, pero si yo fui quien te metió en el mundo de las historias, pues él se fue colando, ¿no? El principio y el final siempre fueron así, ¿no? Con mi padre en el hospital, preguntándome después de 4 años sin hablar con él, en vez de preguntarme qué nos ha pasado, me preguntaba qué has leído, qué has estado leyendo, y el final, por supuesto, tenía que ser precisamente por mi obsesión con las estructuras, la muerte de mi padre, ¿no? Y todo lo del medio fue mi padre colándose poco a poco, ¿no? Entonces, es un libro que no tenía ninguna intención antes, pero que es curioso porque sí que creo que es un libro sobre el duelo, pero sobre todo sobre la superación del duelo. Y me hace mucha gracia, pienso a veces lo infeliz que soy, ¿no? Que hay gente que ya me llama el infeliz, porque tengo infelices, grandes infelices, y que mi libro más positivo es el libro sobre la muerte de mi padre. Ahí está. Esto es curioso, ¿no? Pero sí creo que es así, que es el libro más positivo que he escrito. Pero fíjate, hay una cosa que me ha llamado, bueno, yo he disfrutado muchísimo del libro, el poder transgeneracional de las historias, es decir, cómo esas historias en la familia pasan, en este caso, de padres a hijos o de hijos a padres incluso en algunos momentos. Bueno, es que yo soy de esos creyentes en las historias que cree que transgeneracional no, diría desde el principio del Homo sapiens, Sí. Llevamos contándonos las mismas historias, con pequeños cambios, pero las historias son las mismas. Somos como esos niños que siempre le piden a sus padres que les cuenten la misma historia, pues creo que de alguna forma un poco más amplia, esos somos los seres humanos. Entonces, claro, eso es lo que nos conecta muchas veces con nuestros padres, con nuestros hijos, porque eso es nuestra base como ser humano. Creo que sin las historias los seres humanos no existiríamos, o no existiríamos como tal. Seríamos unos animales más en la cadena de comida, ¿no? Yo un poco enlazando con esto que acaban de decir, porque me gustó muchísimo cuando hay un capítulo en el que hablas del Homo sapiens y el Homo narrans, ¿no? Yo te quería preguntar, ¿qué fue antes? O sea, yo como historiadora, ¿qué fue antes, el Homo narrans o el Homo sapiens? Porque es un poco lo que estabas comentando ahora. Desde que empezamos a comunicarnos se pintaron escenas que contaban historias en las cuevas. A ver, yo creo que fue al mismo tiempo, ¿no? Y que esto en Sapiens, precisamente, Yuval Harari se pregunta por qué el Homo sapiens, de entre todos los animales, se convirtió en esto, como
solemos decir el rey de la creación, si no era el animal más fuerte, ni el más rápido, ni siquiera el que tenía la mayor capacidad craneal. Y él deduce o dice que es por la capacidad para organizarse en grupos grandes a través de las historias. Y al final es lo que ha hecho el ser humano desde siempre. Las grandes religiones, las grandes religiones monoteístas se conocen como las religiones del libro, y todas tienen un libro como gran guía, ¿no? Los países, las naciones, los estados, esto que nos contamos son historias, ¿no? Y Claro. todos tienen su mito fundacional. Bueno, al final los seres humanos nos unimos o nos desunimos contándonos historias. Entonces creo que ha sido al mismo tiempo, ¿no? Una cosa y la otra. Esa es una de las cosas que tiene Tinta Invisible, y es que al principio empieza lúgubre, ciertamente, con el momento de tu padre en el hospital, pero es verdad que bien pronto le das al lector un puñetazo de interés con hablar de contar historias, de la importancia de esas historias. Perdón que vuelva al libro, porque lo que estamos hablando a nivel antropológico me parece súper interesante, pero decías que tu padre no estaba al inicio del libro y sin embargo sí que estaban las historias. A mí el inicio del libro me conecta de una manera muy salvaje con el querer seguir. ¿Hasta qué punto eso es voluntario? Es que no estaba al inicio en la idea del libro, pero cuando me puso a escribir sí que salió mi padre. Lo primero que sale es mi padre en el hospital. Lo primero que sale es esa idea de el lector de etiquetas de champú, ¿no? Que bueno, cuento un poco la historia de Somerset Maugham, cuando está este escritor británico que está en la India perdido en una estación de tren, le han perdido las maletas y no tiene nada que leer y tiene que esperar un tren y se aburre muchísimo, y lo que hace es pedirle al jefe de estación la guía de teléfonos y el tío cuando horas después le devuelve la maleta le preguntan ¿qué tal lo pasaste? Dice fatal, porque ¿cómo puede ser que haya tan poca gente en este pueblo? O sea, se había leído la guía de teléfonos de la India 8 veces y le parecía poco, ¿no? Pues eso me recordaba mucho a mi padre, que lo perdíamos esto es real, en los centros comerciales, porque se quedaba leyendo la composición del champú. Mi padre siempre tenía algo en la mano y siempre leía y siempre contaba historias. Y claro, yo no era capaz de escribir un libro sobre las historias sin empezar por ahí. Por eso digo que fue mi propio padre el que dijo, el que me dijo al oído, esto tienes que empezar por ahí, ¿no? Y claro que a mí también me engancha esa idea, porque me engancha mi vida, a entender por qué las historias son tan importantes para mí y por qué los días que no soy capaz de contarme historias a mí mismo o que no soy capaz de disfrutar las historias que otros han contado son los días grises y los días de tristeza de mi vida. ¿Hasta qué punto te reconcilia eso como profesional de contar historias? O sea, ese momento en el que tienes esa revelación de caramba, las historias qué importantes son, ¿cómo es de revelador o de reconciliador contigo mismo? A ver, es importante pensarlo porque es verdad que muchas veces yo creo que los propios escritores no le damos el valor a lo que hacemos, porque es tan divertido, nos gusta tanto escribir que parece que no es un trabajo serio, ¿no? O sea, evidentemente no creo que a nadie le guste pues poner ladrillos o arreglar cañerías, pero sí que consideramos que es un trabajo serio, que es necesario. Y a veces pensamos que los libros son algo extra, ¿no? Pues yo creo que son esenciales también, precisamente porque son lo que nos conforman como seres humanos y lo que necesitamos para ser felices, ¿no? Entonces, en ese sentido, me reconcilia. Otra cosa es ya después si hablamos de la profesión de la escritura y de la precariedad, que eso es difícil reconciliarlo, ¿no? El peso de las historias y el peso económico de las historias, ya eso va por distintos carriles, ¿no? Ese es otro tema. Sí, sí. Yo fijándome un poco en la estructura o en el índice del libro, veo que tienes capítulos como el ego, el juego, la experiencia, personajes, aparte de ese hilo conductor, ¿no? Que es tu padre. No sé si me equivoco yo, o esto me lleva a hacerme una pregunta, ¿no? Porque me parece que es como los ingredientes que todo escritor necesita. Entonces, te quería preguntar, primero esto, y segundo, ¿tú crees que, aunque parezca muy banal, ¿tú crees que un escritor nace o se hace? A ver, no sé si son los ingredientes que todo escritor necesita y si podría escribirse sin ellos, porque realmente son como
los motivos de la infelicidad. O sea, no lo dije como algo positivo Pero, cuando los elegí. Pero sí que es cierto que, bueno, sí que creo que, por ejemplo, un escritor no puede existir sin ego. Aunque el ego al final le acabe haciendo naufragar, yo siempre digo lo mismo, un escritor que tenga cero ego nunca le daría a leer a nadie lo que ha escrito. Entonces, bueno, no sé si exactamente son los que necesita todos ellos, pero bueno, probablemente sí están tomados de más de 300 biografías que me he leído, y entonces al final ves que hay muchas cosas en común entre todos ellos, entre escritores que a veces no comparten ni siquiera el mismo continente ni el mismo siglo, y sin embargo tienen esas características. Sobre si se nace o si se nace escritor o se hace escritor, yo creo que las dos cosas. Yo creo que hay una serie de predisposición a la imaginación, a fantasear, a vivir esas vidas paralelas, pero creo que también hay muchas características de la crianza en la infancia. Por ejemplo, creo que muchos de los escritores y escritoras se van creando, ¿no? Se van conformando muchas veces a través del aburrimiento, que es algo importante para los niños, ¿no? Casi que no existe hoy en día el aburrimiento, o tratamos de evitarlo. Claro, yo eso es algo que pienso hoy en día, de cómo los niños de ahora pueden llegar a ser escritores si no son capaces de aburrirse, porque al aburrirse imaginan cosas. Claro. Si tú les das los estímulos de fuera todo el tiempo, ellos no tienen esa capacidad de crearlos. Supongo que habrá otras fórmulas. No quiero ser aquí el abuelo cebolleta diciendo, no, ahora no va a haber escritores. Pero sí que pienso en mi experiencia, y mi experiencia es la del niño que se aburría mucho y que creaba historias para llenar ese vacío que generaba el aburrimiento. Y creo que eso, bueno, pues probablemente sí que tenía una predisposición a la imaginación, pero ese aburrimiento ayudó mucho. Entonces creo que nacen y se hacen las dos cosas. Javier, yo, por ejemplo, cuando recuerdo a personas queridas que ya no están con nosotros, siempre las recuerdo a través de aquello que les gustaba, de esa actriz o ese actor o ese libro o esa canción. ¿Cuáles eran las historias, las escritoras, los escritores que os unían a tu padre y a ti? Lo que pasa es que es complicado decir que eran los que nos unían como si hubiésemos escogido los dos que nos uniesen, cuando yo estaba completamente predeterminado por lo que él me decía. Claro. A mí, claro, cuando desde niño... yo, por ejemplo, menciono a Leonard Cohen en el libro, ¿no? Aparte es curioso porque en todos mis libros sale Leonard Cohen. Yo digo que es como mi imperio austrohúngaro, que en las pelis de Berlanga sale siempre la palabra imperio austrohúngaro. Pues yo ya he decidido que Leonard Cohen va a salir en todos mis libros. Y Leonard Cohen probablemente no sea el músico que más le va a gustar a un niño, pero como yo lo escuchaba desde que tengo uso de razón, pues me encanta desde siempre. Entonces, no es que yo lo escogiera, es que me lo dieron escogido. Y esto me pasa un poco con los libros, ¿no? Por ejemplo, a mi padre le encantaba Sherlock Holmes, y a mí me gusta Sherlock Holmes desde niño, porque yo viví todo lo de Sherlock Holmes. Mi padre sabía tantas cosas de Sherlock Holmes, no solo se había leído 200 veces todos los libros y las aventuras de Conan Doyle, sino que se había leído todos los libros apócrifos y tenía toda la colección. Entonces, bueno, pues es un autor al que llegué a través de él. Muchos autores que tienen que ver con el mar, porque él como marino, como Melville, como Joseph Conrad, ¿no? Como Stevenson, bueno, pues todos esos me los fue introduciendo a mi padre, y a mí me gustan ahora porque no podían no gustarme. Claro. Porque a veces lo que de alguna forma te gusta de niño y aprendes de niño, te va a gustar siempre, porque te lleva a ese momento, ¿no? A ese momento, retrotrae a la infancia, ¿no? Y en el que parecía que solo existían esas historias. Ahora vas a una librería y hay tantos libros, y yo, en cambio, cuando era niño pensaba que solo existían las historias que me contaba mi padre, ¿sabes? Y solo existían los libros que tenías en casa. Sí, y quería que me los contara y que me hablase de ellos una y otra vez. Me daba igual el resto, yo solo quería esos. Vale. Hay un capítulo que es el de la envidia, que yo lo he disfrutado mucho, porque hablas de Tolstoy y Dostoyevsky, hablas de Woolf y Mansfield. Entiendo que hablas de la envidia desde el motor, ¿no? Que te mueve, o sea, en este caso, a ellos como que les movía para escribir, un poco como en Japón suelen decir que... tus enemigos, ¿no? ¿Cómo era? Un poco ahora me lío un poco. Una forma de medir a una persona es el valor que tienen, ¿no? Sus enemigos. Entonces, quería que me explicaras un poco esto de la envidia como un motor para inspirarte, para escribir, para crecer, para mejorar.
Yo creo que los escritores somos muy envidiosos. Creo que hay una razón de que seamos tan envidiosos. No creo que es simplemente porque seamos peores personas, sino porque, bueno, el pastel es muy pequeño y hay muchos trozos que repartir. Eso también. Y además es imposible medir el trabajo que haces, y entonces tú puedes escribir un libro buenísimo y no tener ningún, o que tú crees que es buenísimo, y no tener ningún éxito, y en cambio escribir un libro y decir, buf, esta mierda, y ser el que te encumbra, y eso creo que también hace que vayas un poco caminando sobre hielo, ¿no? Y entonces creo que eso hace bastante, o dirige bastante hacia la envidia de los que han tenido más éxito que tú, ¿no? Porque tú piensas, ¿cómo puede ser que este escritor haya tenido más éxito que yo si mi libro es mejor? ¿Y cómo sabe si es mejor? ¿Y quién sabe si es mejor? ¿O quién sabe cuál es mejor? ¿Cómo se mide eso? Porque le ha gustado a más gente, pero entonces dice, no, pero es que las cosas que le gustan a mucha gente no son las buenas son las artísticas. Siempre vas a tener una excusa, ¿no?, para tener esa envidia y para disculpar tu fracaso. Entonces, ese es un motor. Yo creo que también es más motor de la infelicidad que de la creatividad, y que a veces También. incluso te va a bloquear. Creo que la envidia es el peor sentimiento humano, y por eso creo que es una de las razones por que los escritores somos o son tan infelices, y es precisamente la gran cantidad de envidia. Y en el libro hablo, por ejemplo, de Tolstoy y Dostoyevsky, y estamos hablando de dos de los grandes escritores de la literatura universal, pero es que aparte el gran envidioso de los dos era Tolstoy, que era el que tenía en la posición de mayor fuerza y era el patriarca de las letras rusas, y aún así envidiaba a Dostoyevsky. Porque el éxito no es algo que te vaya a quitar la envidia, simplemente vas a envidiar más arriba, hasta que llegues a envidiarte a ti mismo cuando tenías más éxito, ¿no? Es un poco una paradoja. Sí, totalmente. ¿Cuánto tiempo necesita un escritor para hablar en plural de la profesión de escritores? Porque tú ahora mismo acabas de decir somos, y te has corregido enseguida diciendo son. A mí me costó mucho decir que era escritor. Ahora lo digo porque soy escritor, pero claro, cuando estoy metiendo la misma frase a Tolstoy y a Dostoyevsky me da un poquito más de apuro. Eso lo puedo entender, Entonces, somos escritores, pero jugamos en distinta división, ¿no? Eso es como decir, mira, yo juego en tercera regional, soy futbolista, pero como Messi. no soy como tal. ¿Tú qué eres? Soy futbolista como Messi, juego en tercera regional. Bueno, pues es un poco así, ¿no? Pero sí que, bueno, yo ahora sí que digo que soy escritor, aunque realmente es una palabra que siempre me encantó poder decir que soy escritor, y ahora me gusta más pensar que soy cuentacuentos. Y es un poco lo que hago, lo que siempre he hecho en mis 3 libros, en el podcast, es contar cuentos y juntar historias, ¿no? Pienso que todo lo que hago es un poco como Las mil y una noches, una y otra vez. Sí. Y por eso también Sherezade aparece en mis libros habitualmente. A mí me parece también, y corrígeme por favor, Javier, como oyente de Grandes Infelices que soy, que he conectado también el libro con el podcast y he visto como esas reverberaciones del podcast y de esas vidas de escritores y escritores dentro del libro también, que son como que complementarios, son... Sí, son hermanos, son proyectos que aparte nacieron como hermanos. El podcast nace del momento de la enfermedad y muerte de mi padre. En ese momento yo acabo de escribir Agnes, mi segunda novela, sí. y sé que voy a tener 3 años sin publicar nada nuevo. Y bueno, pues pienso, alguien me dice, una lectora me dice, oye, ¿por qué no haces algo para mantenerte en contacto durante estos 3 años? Porque yo lo comento muchas veces, cuando un escritor se pasa 3 años sin publicar, la gente se piensa que ha muerto. Hoy en día todos los escritores publican cada 6 meses, dice 3 años, ¿qué fue de este? Lo dejó, ¿no? Entonces, bueno, pues una forma de mantenerme, de que la gente supiera que no he muerto, fue generar o crear este podcast. Y la idea del podcast de por qué sobre vidas de escritores era porque mi padre en el hospital me hablaba mucho sobre vidas de escritores. Me contaba historias, pero también me contaba las vidas de los escritores, que esto no es algo tan habitual y es curioso lo que le interesaba en la vida de los creadores, ¿no? Y entonces, bueno, después de muerto, pues yo empiezo a hacer el podcast y es como que cada capítulo se lo cuento a mi padre. Claro. Fíjate lo que he investigado sobre este autor que a ti te interesaría probablemente. Y entonces, bueno... a raíz de ahí empiezo a leer biografías y veo esos puntos en común, el ego, la envidia, el azar, la obsesión, tal, y digo, aquí hay un libro, aquí aparte de un podcast hay un libro. Y eso, trufado con el proceso de muerte de mi padre, de la enfermedad y el redescubrimiento de las historias a su lado, pues todo eso
diría que va de la mano, el podcast, el libro. O sea que a tus oyentes les va a gustar el libro. Yo siempre lo digo, si te gusta Grandes Infelices, te va a gustar Tinta Invisible. Sí, Totalmente. sí, sí. Al final te deja una sensación de confort. Es verdad que tiene, tanto el podcast como el libro, tienen partes que, oye, no son las más agradables. Es como cuando la tortilla te sale un poquito salada, pero porque es que las vidas son así. Pero es verdad que es un libro que te deja muy, muy satisfecho en lo moral. Al menos a mí, ha sido mi caso. Es que yo creo que a veces tenemos un poco de miedo a la infelicidad y a pensar... incluso a las pocas críticas que he recibido por el podcast ha sido por llamarle infelices a los escritores, como que era un insulto. Digo, vamos a ver, muchos de ellos se han suicidado. ¿Crees que eran infelices o no? ¿Y qué pasa? Tienen que pedir perdón por haber sido infelices. Correcto. Parece que como que tenemos esa obligación de ser felices. Pues yo creo que muchas veces, y esto le pasa mucho a los escritores, a muchos creadores, eres infeliz porque algo está desconectado o conectado distinto en tu cabeza. Y no es una elección tuya. No es que sea infeliz porque soy un caprichoso, que a veces parece eso, y que cuando eres infeliz, a pesar de haberlo tenido todo, como en el caso que decía de Tolstoy, de que era el escritor con más éxito de toda Rusia, y aún así estaba obsesionado con Dostoyevsky, obsesionado con muchas cosas, pues igual es que hay algo que no funciona bien en la cabeza, y no pasa nada por admitirlo, ¿no? Pero parece que a la gente le molesta eso de la infelicidad, y creo que en ese sentido el libro trata de reconciliar un poco con esa infelicidad, y el hecho de conseguir que esa infelicidad, que es un sufrimiento, lo puedas convertir en un motor de creación y de creatividad y de generar esa tinta invisible que te conecta con la gente. ¿Qué mejor puedes hacer con esa infelicidad que crear belleza, ¿no? Totalmente. En el capítulo del juego, que también, bueno, a mí es que yo lo recomiendo, me ha encantado, voy a volver a este libro 1000 veces. En el capítulo del juego hablas de Yukio Mishima, que él escribía, su madre estaba orgullosísima, su padre no, quería que se dedicase al derecho. Porque era un trabajo de verdad. Exacto, era un trabajo de verdad. Ahí va mi pregunta, ¿no? ¿Por qué ser escritor no se considera como algo serio, ¿no? Cuando tú le dices, por ejemplo, papá, quiero ser escritor, es como, ¿dónde vas, hija? Sueñas con pajaritos. ¿Por qué crees que no se considera serio? ¿Y por qué, voy más allá, no existe la carrera de escritor en la universidad, por ejemplo? Uf, qué difícil. Es curioso porque yo nunca digo por qué me peleé con mis padres. Yo no lo sé. No sé cuál es la razón. Sé que hay una razón, hay una discusión que no tiene ningún sentido sobre un programa de televisión que están viendo, pero hay una razón de peso detrás, y yo creo que es que a ellos no les gustó que yo dejase mi trabajo para dedicarme a ser escritor. Entonces un poco me pasa lo que le pasó a Mishima con su padre. No consideraban que fuera un trabajo de verdad. ¿Por qué no consideran que es un trabajo de verdad? Pues yo creo que también tenemos que plantearnos mucho cómo hemos depauperado esta profesión, sí. y cómo que lo mal pagada que está. Esa es una de las razones por las que no piensan que sea un trabajo de verdad, porque la mayor parte de los escritores son pobres de solemnidad, ¿no? Y bueno, aparte de eso, bueno, pues parece que yo me paso todo el día en cafeterías trabajando, pero parece que no estoy trabajando, porque estoy en una cafetería que es donde va la gente. Estoy en una cafetería con libros, donde va la gente a hacer el ocio. Bueno, pues es mi trabajo, entonces parece que no es serio. Es igual como lo decíamos antes, de ser futbolista. Bueno, pues es serio ser futbolista. Si ganas mucho dinero, sí, si no, no. Bueno, pero yo creo que a quitarle el estigma a ir a una cafetería a trabajar ha ayudado mucho la pandemia. Yo creo que ya hemos vuelto al mismo punto. Yo creo que, de hecho, ahora me ha pasado por primera vez en el último año que ahora tienen política de rotación y sacas el ordenador y te echan de la cafetería. Oh, ¿en serio? Sí, y digo, no sé qué voy a hacer, dejo la literatura. Dejo de escribir. Sí, dejo de escribir, sí, me pasó. En Santiago de momento no, pero en Coruña sí, que me pasó, y me dijeron, tienes 45 minutos. Y digo, vale, encima, ¿sabes? Con el tic-tac. Pues ponme un segundo café, sí, ¿no? Sí, claro. Digo, no vale. No vale, son 45 minutos. O sea, igual si le pido un whisky con cola, sí que me dice que sí, pero con un café no les vale, ¿no? Bueno, no sé. A mí me parece que
yo si entro en una... Entiendo también que si estás 5 horas con un café, pues ellos tienen que hacer negocio. Pero yo si entro en una cafetería y veo gente leyendo, veo gente con ordenadores, tal, a mí me resulta agradable. Sí, me gusta. Está viva la cafetería. Me gusta, sí. Y aparte que, por ejemplo, a mí no me gusta cuando en las cafeterías está la gente gritando, hay la música a tope y tal, y que no escuchas. Mientras que normalmente las cafeterías con ordenadores y libros son cafeterías agradables, con buen sonido, con buen ambiente. A mí me gusta. Entonces, bueno, yo pagaría más por el café. Yo prefiero pagar 4 euros por el café y que me dejen estar más tiempo, ¿no? Claro. A mí me gustaría leer un fragmento, que no sé si voy a poder hacerlo sin emocionarme, porque soy así. Voy enseguida, perdón. Eso que oís de fondo es Soy yo, Alicia buscando, pasando tinta invisible, buscando una hoja entre los 4000 posits que tiene. Sí, así soy yo. Aquí en la... Bueno, no digo la página. Hay un trozo en el que tú dices: hace poco, antes de acostarme, hice un pequeño baile, un bailecito ridículo que a veces hago en la intimidad cuando estoy alegre y he tenido un buen día. Mi mujer me dijo: estos bailecitos son de tu padre, ¿te pareces tanto a él? Esta vez no me enfadé. Esa vez pensé: ojalá. Cada vez que me avergoncé de mi padre, era de mí mismo de quien me estaba avergonzando. Cada vez que me avergoncé de mi padre, era mi ego el que fracasaba. No era que no lo quisiera él, era que me odiaba a mí. Yo te quería preguntar que, bueno, al final todos acabamos pareciéndonos a nuestros padres, ¿no? Yo creo que todos los oyentes en algún momento se han sorprendido diciendo: ostras, esto lo hace mi padre, ostras, esto lo hace mi madre, ¿no? Al principio nos cabrea, llega un momento en que no. ¿Tú crees que cuando llegamos a apreciar la melodía que ellos interpretan y comprendemos que no está tan desafinada como pensábamos, es cuando encontramos nuestro lugar en esa sala de estar que se convierte en la sala de ser? Esto es para quien ha leído el libro. Eso era críptico, ¿eh? Todo eso. Sí, pero si esto tiene que pasar después de muerto, como me pasó a mí, no creo que sea muy positivo, ¿no? Quizás ese pensamiento hubiese sido más positivo si lo hubiese tenido cuando mi padre, ya no solo cuando estaba enfermo, sino antes, cuando estaba sano, claro. y la cantidad de cosas que me gustaría decirle ahora y que me gustaría, más que decirle, porque no quiero decirle te quiero, tal, que me gustaría preguntarle. La cantidad de historias, para mí la pérdida de mi padre, obviamente, es la pérdida de uno de los seres queridos más importantes de mi vida, pero también es la pérdida de sus historias, porque él nunca las escribió. Y ahora me gustaría saber tantas cosas que me contaba de niño y me he olvidado. Me acuerdo que, porque mi padre era marino, estaba en el Golfo Pérsico, en Odessa y en Sudáfrica, en el año 82, 83, 84. En aquella época no era como los viajes de ahora, ¿no? Quiero decir, en aquella época la gente no viajaba, y para mí cuando mi padre venía del Golfo Pérsico era aquello, Dios mío, y los regalos que traía, claro, que ahora se pide por Amazon, lugar, pero entonces eran cosas que nunca, yo al día siguiente iba al colegio con el regalo que me traía mi padre y todas esas cosas, todas esas historias que me contó, creo que ahora se han perdido, ¿no? Y eso es un poco lo que me gusta de Tinta Invisible, que he conseguido, y lo que hace la literatura, ¿no? Has conseguido, de alguna forma, arañar un poquito de eso y que no se pierda, pero la mayor parte de eso se ha perdido, y es lo que me gustaría, hacerle saber a él que esas historias me cambiaron la vida y que eran esenciales para mí, y probablemente en algún momento de mi adolescencia le decía: no me des la chapa, no tal. Eso es lo que me jode ahora pensar, ¿no? Claro, que al principio quizá pensabas que tu padre visitaba los lugares donde ocurrían las aventuras de Tintín, y luego ya me está contando otro rollo de los suyos. Sí, y luego lo echas de menos. Claro, es como el ciclo, ¿no? Claro. A todos nos pasa en algún momento en la adolescencia que nos avergonzamos de nuestros padres. Es así. A nuestros padres les pasó con los suyos. Claro. Sí, totalmente. Es así porque yo creo que es un mecanismo de defensa. El momento es eso. Es que eres tú el que te das vergüenza. Sí. Es lo que intento contar ahí. Sí. Pero en vez de reconocerlo, representas en tu padre, ¿no? Pero luego llega el momento en el que te das cuenta, ¿no? Esto hay una frase, me molesta mucho citar a Mark Twain porque casi todas las frases son apócrifas, pero bueno, hay una que es muy famosa con 15 años pensaba que mi padre no tenía ni idea de nada, y con 20 años me sorprendí de cuánto había aprendido mi padre en solo 5 años, ¿no? Pues es un poco así, ¿no? Te das cuenta de que en realidad tu padre sabía mucho más, y tú en ese momento pensas que no sabe nada, no me interesa nada, solo sé yo, solo importo yo, y con el tiempo te das cuenta de la joya que tenías ahí, ¿no? Y en el caso de los padres o madres que cuentan historias, eso es una joya, o abuelos, ¿no? Sí. Claro. Que hay que darle mucho valor y escribirlos, aunque solo sean para ti, para no olvidarlos, ¿no? Tenemos la suerte de que ha estado con nosotros Javier Peña presentando Tinta Invisible.
y lo podemos seguir oyendo. Nos ha confesado que va a seguir unas temporadas más con Grandes Infelices y eso nos alegra y nos congratula y nos reconcilia como lo que sucede cuando te lees su último libro. Muchísimas gracias por venir, Javier, esta es tu casa. Ven cuando quieras, hay lentejas. Vale. Muchas gracias, ha sido un placer. He estado muy a gusto. Qué maravilla que nos haya visitado Javier Peña. Es gran escritor y una persona maravillosa. Maravillosa. A mí me ha parecido un tipo, para empezar, valiente, que se ha metido en tu casa. Sí. Sin saber dónde venía. Sin Nada. saber a dónde venía. Se fía mucho de ti, ¿eh? Se fía mucho de mí, sí. Y yo de él, sí. Y que bueno, y recordar a nuestros oyentes que si no conocen Grandes Infelices, pues que... Primero que se suscriban a la Plaza de las Letras y Pero luego... Y ya luego son Grandes nuestros Infelices. oyentes, ya Es son a nuestros nuestros oyentes. Y a los de Grandes Infelices, si quieren pasarse aquí también. Eso que lo diga Javier. Eso que lo ¿no? diga Exacto, Javier bueno, en también, el suyo. también, es verdad. Esto ha sido la Plaza de las Letras. Yo soy Aitor Pilán de Miguel. Conmigo han estado Javier Alandes y Alicia Moy, que se despiden gustosos y felices. Un placer. Au revoir.